todos y bienvenidos a un nuevo episodio del canal de Novedades en Radiología. Hoy vamos a estar hablando de radiología torácica y vamos a estar haciendo una versión un poco más extendida de nuestro vídeo de Twitter de este mes, que ha sido sobre el diagnóstico diferencial de las neoplasias de origen en la pared torácica. Como hemos dicho, las neoplasias de origen en la pared torácica suponen solamente un 5% de todos los tumores torácicos. Sin embargo, es muy importante saber hacer un diagnóstico diferencial entre las mismas porque, debido a su rareza, muchas veces cuando nos encontramos una en la radiografía simple de tórax, que es como se suelen diagnosticar, pues no sabemos hacer el diagnóstico diferencial y necesitamos recurrir a técnicas como son la biopsia para obtener información clínica adicional de interés. Entonces, vamos a intentar dar algunas claves de sus manifestaciones radiográficas, tanto en la placa simple como en el TAC, en la resonancia o en el PET-TAC, para poder así ponerle el apellido a las neoplasias y, como hemos comentado, la mayoría de las veces se observan en la radiografía simple de tórax, en la PA, mediante el signo de la embarazada o del borde incompleto, que es formar ángulos obtusos con respecto a la pared costal y tener un margen interno más definido que el parénquima pulmonar debido a la incidencia perpendicular de los rayos X. Pues bien, como hemos mencionado, se dividen en óseas o de partes blandas y dentro de cada grupo tenemos benignos y malignos. En los benignos no nos vamos a entretener porque son los mismos que en cualquier otra parte del organismo: lipomas, hemangiomas, amartomas. Y sobre los malignos son los que nos vamos a extender. Empezaremos sobre los óseos y después pasaremos a los de partes blandas, que vamos a hablar sobre todo del liposarcoma. Aún así, hay que mencionar que muchos de estos, aunque se etiqueten inicialmente de óseos o de partes blandas, pueden iniciarse en el tejido óseo que se extiendan a las partes blandas y tengan un componente de ambas, y viceversa. Tumores que son considerados clásicamente óseos se originan en partes blandas y se extiendan al óseo y tengan un componente mixto. De hecho, esto lo hace mucho el tumor del que hemos hablado hoy en Twitter, que es el condrosarcoma. El condrosarcoma la mayoría de las veces se origina en estructuras óseas, pero muchas veces puede tener un componente blando o que se origine en las partes blandas. Entonces vamos a empezar hablando del condrosarcoma, que es esta imagen que tenemos aquí a la izquierda y esta de aquí. El condrosarcoma, hemos dicho en el vídeo de Twitter que es el más frecuente, pero vamos a dar algunos datos adicionales. Es típico en la cuarta a séptima década de vida, aunque pueda presentarse durante toda la vida, y inicialmente la manifestación clínica es dolor en la pared anterior torácica. Sin embargo, es un dolor que evidentemente no hay que hacer diagnóstico diferencial con otra patología orgánica torácica porque es de inicio progresivo durante todo el tiempo que se desarrolla la neoplasia. Estamos hablando de meses o semanas. Bien, nos encontramos con masas que presentan calcificaciones en el interior y hemos dicho que estas calcificaciones presentan unos patrones muy característicos que son en anillos o stripes, y esto es lo que nos va a ayudar principalmente a diferenciarlo de otras neoplasias que presentan calcificaciones en su interior, que es lo que vamos a ver justo ahora, y también el ritmo de crecimiento. Los condrosarcomas, pese a ser neoplasias malignas, no tienen para nada mal pronóstico. En el 90% de los casos van a curar, aunque en el momento del diagnóstico el 10% va a presentar metástasis pulmonares, que es un signo de mal pronóstico, pero aún así estos pacientes afortunadamente suelen salir adelante siempre y cuando conozcamos las manifestaciones radiológicas y hagamos un diagnóstico temprano. Lo de las calcificaciones y el diagnóstico diferencial lo decía principalmente por este tumor. Este tumor es el osteosarcoma. En el osteosarcoma nos encontramos de nuevo un tumor que puede tener componente mixto, óseo, blando, pero que presenta calcificaciones y un crecimiento súper rápido y agresivo, pero un condrosarcoma en sus fases más tardías también podría presentarse así. ¿Cómo lo diferenciamos? Pues bien, en este tumor, como vemos, las calcificaciones vienen todas agrupadas en el centro y disminuyen hacia la periferia, mientras que en el condrosarcoma nos encontramos esas calcificaciones en anillos a lo largo de toda la superficie del tumor. Esto que tenemos aquí es el mieloma, pero hay que hacer un apunte sobre el mieloma. Mieloma es un término súper general e inespecífico que se utiliza para referirnos a estas lesiones de origen extramedular esquelético. Pero cuando decimos mieloma, estamos hablando del mieloma múltiple, del plasmocitoma óseo solitario y del plasmocitoma extramedular. Este ejemplo de aquí es un SPB, o sea, un plasmocitoma óseo solitario. Y he puesto esta imagen porque presenta el comportamiento tan característico de los tumores de la pared torácica, que es hacer una metástasis por continuidad al pulmón. Esto de aquí es una parada obligatoria que tenemos que hacer cuando estemos hablando de tumores óseos, independientemente de la parte del organismo en la que nos encontremos, y es el sarcoma de Ewing. En el caso del sarcoma de Ewing, al igual que en el mieloma, es un término que, bueno, como los sarcomas de Ewing, al igual que los tumores de células pequeñas rosas se conoce tanto, vuelve a ser un término inespecífico que agrupa varias cosas. Dentro del sarcoma de Ewing nos encontramos el sarcoma de Ewing propiamente dicho, el sarcoma de Ewing extraóseo y el tumor de Askin. El tumor de Askin es precisamente un tumor neuroectodérmico primitivo de origen torácico. Se origina a partir de las células de la cresta neural que hay en esta región y presenta una translocación cromosómica muy típica.
Pues bien, el diagnóstico, además de la radiografía, nos lo va a dar muy fácilmente la correlación clínico-radiológica. Si nosotros nos encontramos un tumor de partes óseas agresivo, de crecimiento rápido en la pared costal, que empieza a invadir estructuras vecinas y que aparece en niños o en menores de 30 años, podemos decir con casi total seguridad que nos estamos encontrando ante un sarcoma de Ewing. Bien, ahora vamos a hablar de los de partes blandas y no me voy a entretener mucho porque solamente vamos a hablar del liposarcoma por su frecuencia. También nos encontraríamos los angiosarcomas o los tumores de la vaina periférica de los nervios, pero por su frecuencia son extremadamente raros, dentro de los raros que ya son estos tumores. El liposarcoma lo conocemos ya viendo otros vídeos, más en concreto el vídeo de las neoplasias retroperitoneales, porque hablamos que es una masa de crecimiento rápido que tiene componentes blandos, pero lo que es más importante, nos encontramos que está septada o trabeculada en el interior. Eso ha sido todo y espero que les haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.